Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, espero que ya hayan almorzado y que hayan almorzado rico. Bueno, ustedes querían hablar de las estrellas fugaces, eso que pintaban para más y que no alcanzaron ya eternamente, no alcanzaron, se van quedando. Porque están las estrellas fugaces son los que aparecen un rato y después desaparecen, ¿verdad? Hay algunos que la están peleando todavía, hay algunos que cambiaron, que buscaron, que volvieron, que se fueron a ir otra vez. O sea, eh, que llegaron a ser estrellas en su momento porque no se consolidaron como futbolistas. Después están los otros que ya fracasaron definitivamente, o sea, que ya terminó su carrera. Entonces, a ver, ¿qué quieren ir recordando ustedes? Yo le voy a ir leyendo, vamos a ir acordándonos de algunos. ¿Verdad? Algunos pintaban para mucho, no llegaron o no llegaron todavía. Algunos tienen sus segundas oportunidades. Algunos su tercera, cuarta oportunidad. Otros ya definitivamente se retiraron. Varios juegan por el interior. Algunos se la están rebuscando en el exterior. Así que ya lo voy a ir leyendo, ¿eh? Le voy a ir leyendo, pero denle me gusta a nuestra transmisión, a nuestro live. Y vamos a ir compartiendo. A ver si superamos los 105 likes hubo a la mañana. Vamos a ver si ustedes lo del turno sí está. Aunque hay algunos que están en los 3 turnos, ¿verdad? En los 4 turnos. Pero vamos a ver, ahora empezamos con 26. 26 me gusta. Bueno. Ok. Hola, Escángel. Betio Salva, primera intervención. Bienvenido, Escángel. Bienvenido al Twitch. Lucas dice, buenas tardes, Salva, recién me conecto. Dice, dice, ahora tenemos muchísimas estrellas, pero ojalá no sean fugaces. Dice, ojalá, viejo. Sergio Díaz, Josué Colmán, tío Salva. Dice, a ver. Sí. Parecía que iban a estar mucho mejor, mucho más arriba, pero ellos son jóvenes todavía. A ver, yo creo que es cierto, no están en el mejor momento de su carrera, pero la están peleando todavía. Cecilio y Turbis. Parecía que podían haber sido más, ¿verdad? Carlos Genes, volante ofensivo de Cerro, dice Juan. Chico Díaz, dice RFB. Si se corta el internet, porque recién hubo un pestañeo, 10 minutos antes de empezar hubo un pestañeo. Estamos con problemas de electricidad en realidad, no es, pero no voy a cortar, vamos a tratar de reiniciar, no voy a continuar. Héctor dice, ¿qué tal Sala? Iván Franco pintaba para crack, creo que no venderlo a tiempo lo fundió, dice, pero está jugando en primera, viejo. No sé, está jugando en primera en el campeón del fútbol paraguayo. Le quiero mucho, pero en su momento Piru Contreras apareció y parecía que iba a ser mucho más de lo que fue. A él no le quiero, pero Rodi Ferreira también estrella fugaz, dice. Díaz gana el premio por goleada, dice MTS. Hola Marc, Fernando Velar va por ese camino, dice Ray. Lo mismo del muerto malagradecido y chanta de Josué Colmán, dice. Ustedes son muy jóvenes, pero hubo un tal José Montiel que prometía ser gran estrella y se fumó cuando Olimpia le vendió en 2006. Campeón sudamericano sub-16. Fue gran figura de ese equipo. Él, Germán Segovia, Carlos Javier Acuña. José Montiel con 17 años integró la selección paraguaya en la Copa del Mundo. No jugó ni un minuto, pero estuvo... Buenas tardes, Luqui. Hola, saludada para mientras deje pues su like los perros, dice Richter. Maurito Caballero pintaba para más, dice. Russo soltó factos sobre Josué y Díaz, dijo lo que tenés como título del video, dice. Rolfi Gamarra, otro que quiero mucho, fue el Mundial 2010 con 15 años y luego no fue lo que esperaba, dice. Lo que se esperaba, no tenía 15 años, Ray. La verdad que lo que más me acuerdo de estar en su plenitud y que ya estaban hambre para ganar el Balón de Oro eran Sergio Díaz y Josué Colmán, dice Luqui. Eric López, unas cuantas estrellas fugaces nos dejó esta regla sub-20, es cierto. Pero Eric es joven todavía, ¿no? Está todavía
Está bien, no a ver otra vez si renace en Olimpia, ¿verdad? Si vamos a ir por lo que dicen los perros, todos los jugadores que tienen un buen partido nomás ya luego tienen nivel de Premier y al primer partido malo son ya jugadores, así mismo, Luqui. Hola, Salva Estrella Fugaces, lo primero que me viene a la mente es Iturbe y Sergio Díaz, dice Lucas. Robert Morales, pero con la diferencia que fue por una lesión y de la cual nunca más pudo levantarse por lo visto. Más atrás, Carlos Javier Acuña, eterno jugador del Real Madrid Castilla, dice Ray. Buenas tardes, Salva. Pienso que hoy en día el marketing nos confunde bastante cada vez. Vamos a ver más estrellas fugaces, es demasiado rápido. La afición, los aficionados, aparece un mitad y 1 o 2 partidos y ya nambrena, ya le busca al Manchester City, ya pega a Moa, y después juega mal 2 partidos y ya es exjugador. A los 20, 21 años ya es exjugador. Yo no sé si el marketing es el culpable o algunos dicen la prensa. Los aficionados pues, son los que... Y ahora con las redes sociales, este tiene que estar en la selección, que Moa tiene nivel de selección. Ok, nivel de selección por 2 partidos buenos en nuestro campeonato. No sé. Patecha en su época en Olimpia también pintaba para hacer muchísimo más, dice MTS. Yamandú de Cerro también, dice Lucas. Julio Villalba, delantero de Cerro, que a los 18 años fue a Alemania, dice. Sí. Muy pocos son los que mantienen y no precisamente el que sabe jugar, dice Piri. Matías Jiménez del Olimpia del 2013, el que falló uno de los penales de la serie, dice Richter. José Montiel, dice Eduardo. Buenas tardes, Salva. Futbolistas que pintaban para más Segovinja a la cabeza, más humo, dice José. Ese Matías Jiménez era un curepa que tenía su edad ya, dice cierto. Iván Franco está desapareciendo también y pintaba para mucho, dice Richter. Salva, ya cumplía y ya te pasé para lo de Sergio, dice. Ah, sí, ya me pasaron. Hoy vamos a ver si mañana la siesta, ¿qué tenemos mañana de siesta? Mañana miércoles. Vamos a estar. No hay nada. Bueno. Mañana a la siesta vamos a contar lo de don Sergio Marcarián. Gentileza de Ángel. Vamos a contar la historia de don Sergio. ¿Por qué? Bueno, al menos lo que yo sé, ¿verdad? No va a faltar el que va a negar, no va a faltar el que va a decir otra cosa. Pero ya cubrí mi mía con la práctica de la selección de época. Y bueno. Aldo Parra, pobre chico, dice Rey. Triple escolaridad salva, dice Héctor. Enzo Pro no salva, dice Rodrigo. Che, cuídense de los mosquitos, impresionante la cantidad de mosquitos que hay, ¿eh? Impresionante. Buenas Jesús, buenas Salvador, estrella fugace como Rodi Ferreira, dice Conejo. Ustedes son jóvenes, preguntar Julio Dos Santos también una estrella fugaz y Opareí, dice. Yo no sé si Julio Dos Santos Opareí, Conejo, sí, después vino, jugó otra vez en Brasil, vino en Cerro, salió campeón, o sea, no sé. Con ese criterio, ni Roque Santa Cruz también es una estrella jugada. Y bueno, Roque jugó más tiempo que Julio, jugó más, ¿verdad? Pero no sé, para mí Julio no, para mí Julio, uno de los máximos goleadores en la historia de Cerro, no sé, para mí es una estrella jugada que aparece así. A ver, con todo respeto a los chicos que están ahora, para usted ya era una estrella León, el mitad de Cerro. Todavía no tiene ni 6 meses en primera, pues ya una estrella para los cerristas. Y ponerle que el año que viene no pase nada con él. No sea transferido, se quede en Cerro, empieza a suplentear. Para mí esas son las estrellas fugaces. O lo que pintan a Yeité. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con eso que Sergio Díaz, bueno, ellos se la creyeron, pero todavía no eran. Tani algunos que porque juegan primera. Hay un chico, por ejemplo, que en Olimpia apareció con todo, recuerda, y lo primero que hizo comprar su auto, doña Isidentama, todavía juega en Paraguarí. Por ahí por la liga y eso no me juega. Acá en Gacupé tenemos unos cuantos. Chicos que estaban en Libertad, que ya estaban en Moa, algunos que debutó incluso en la primera Olimpia. Bueno, esos son los ñembos estrellas también, los que se creen estrellas. Que es otro departamento. Creo que no hay una estrella fugaz más grande que el Chico Díaz, dice Marterere. El asunto es que lo de él suena mucho más porque se fue al Real Madrid. Íbamos a decir lo mismo si Roque del Bayern volvía rápido. O le empezaban a prestar al Ingolstadt, al Sandenhat, al
Stuttgart 2 y compañía, ¿verdad? Pero se mantuvo, tuvo muchos años en el Bayern, después pasó a Inglaterra, no sé. Esperemos que don Sergio esté presente cuando hablemos de él mañana, dice Mark. Pintaba para más en el Bayern, en Alemania, salva, dice Conejo. Y después sin pena, ni gloria volvió a Sudamérica, dice. Creo que se lesionó y chao, dice. Eso te referís a Julio. En realidad, yo sé la verdadera razón por la que él no explotó como tenía que explotar en Alemania. Y no me corresponde a mí contar porque fue algo muy íntimo. Pero eso le afectó muchísimo en lo futbolístico. En el momento en que él estaba para despegar, le costó años recuperarse. Años. Su vuelta a Cerro fue lo mejor que pudo haberle pasado. Hasta ahí nomás le voy a contar por hoy. Iván Casal llegó a jugar un partido versus Corea y muy bien, versus Son en la selección por Santa Nicro esta hora. Dice. Él estaba por Argentina, no sé si volvió otra vez por acá. Tomás Guzmán, José Montiel, Sergio Díez. Tomás Guzmán jugó como 10 años en Italia, no sé. Tal vez no llegó, lo llevó la Juventus y terminó jugando en otros clubes, pero no sé. José Montiel también jugó mucho. Hoy día está jugando en Itagua. Ninguno tuvo tanta posibilidad como Sergio Díaz de ir directo acá al Real Madrid, dice Sandro. Edwin el primero, dice. Pero Edwin no llegó a jugar en primera, acá. Cecilio Domínguez para mí pintaba para más, dice Mr. Madrid. Y Tomás Guzmán, Alejandro da Silva. Hablando en serio, Tomás Guzmán llegó a la Juventus, Carlos Acuña, Luis Caballero, dice José. Gilberto Palacio, dice Gustavo Hermosilla, Carlos Acuña, Luis Caballero, dice Richter. Hola Jorge. El arquero Antonio Franco, que era de Capiatá, que luego fue a Guaraní, él pintaba y luego cayó. Dice. Germán Segovia, jugadorazo en la sub-15. Acá de J. Augusto Salier ya aprendió con el Tereré a cuidarse. Está Sergio Díaz y Turbo, dice Carlos. Pulpito, dice Eduardo. Y Turbo jugó en la Roma. Nada de fugaz, dice. Dejen su like los perros. Iván Franco se viene en PSG, pero cayó. John Félix. En la otra época solo hay que recordar cuál decir que puede hacer estrella fugaz, dice Ray. Y hubo muchos que pintaron bien y desaparecieron rapidito. No tenían nomás tanta repercusión como ahora. Los termos de Twitter son el primer paso de las estrellas fugaces, dice los miteros. Sergio Díaz, era que vi un documental del Real Madrid, él estaba en el vestuario en la final de la UEFA Champions League 2016 con CR7 y eso, dice José Elías. Mañana de siesta Barcelona-Bayern, dice Jorge. Robert Morales, dice Gustavo. Soy de Olimpia, pero ojalá León no sea una estrella fugaz. Me molestó cuando un supuesto periodista alemán dijo que un club grande de Inglaterra le quiere, comunicando en la radio como la bomba, Jasó, dice Lucas. Más que Moquito hay helicóptero, dice Ray. Pablito Jiménez, estrella fugaz, dice Juan. Salva, escuché tu excelente editorial de Almirón, mencionaste que es gracias a Dios, al Faro y al mismo Almirón, pero te olvidaste de Julio César Enciso, Salva, dice. No sé a qué te referí, no conozco esa parte de la historia, yo no hablo de cosas que no conozco. La gran mayoría le faltó mentalidad y mantener un nivel, pero tenían las condiciones, dice Lucas. El tema de Sergio es que arrancó joven, fue al Real y luego nada, y lo peor que mientras bajaba de categoría no jugaba en ningún lado, ni en Corinthians ni en el América, ahora fue a perderse en Grecia, dice Rey. Jugador que le gustaba mucho el trago, Guanchope Ayala, dice Juan. Muy importante que el técnico Acundereje me pasó en Recoleta. Mi técnico de la reserva me bancó siempre, luego se le despidió, el técnico de la primera se hizo cargo, me limpió con escoba nueva. Dice, sucede también. Julio Santos llegó a jugar un partido contra el Barça de Diño y Neta, y eso en el 2005, dice José Elías. Eso de que no jugó contra Alemania todo bola, o no puede decir. Dice. Eso de que no jugó contra Alemania todo bola, o no puede.
Hay jugadores como Tony que a lo mejor no rompieron en la élite, pero se mantuvieron en la regularidad. Lo mismo Iturbe durante varios años, dice Ray. Carlos Guerreño, dice Eduardo. Darío Lescano, otro que apareció como el nuevo Mesías para la selección, año 1500 UP, dice. Ronald Hood, dice Eduardo. Derly González, dice Jorge. Gavilán cuenta, dice, del Newcastle. ¿Cuántos años hubo Newcastle? Después vino a jugar en Gremio, en Inter, en los dos grandes de Brasil. Fue capitán, campeón con los dos, no sé. Vino a terminar nomás en el peor Olimpia después. Yo por lo menos gané la Champions, dice Roque. Salvador pensar que Messi hubiera brillado con la ayuda de Ronaldinho, Latan, Xavi, Iniesta, etcétera. Para mí CR7 sigue siendo mejor que Messi. ¿Vos qué opinas? Me da igual. No, el tema ahí no me importa entrar en ese termismo del Messi y Ronaldo. Termismo mundial. Josué Colmán, dice Gustavo. Rolfo Gamarra Opa por culpa de Santana, cuenta la leyenda, dice. Muchos de la sub-20 que dirigió Sarabia, que se creía mega estrella, muchos ni de casualidad están figurando, dice Ray. Carlos dice, ¿te acordás de aquel personaje tuerto de la tercera división que le hizo un gol a Cerro Porteño? No está bien como te expresas. Buenas, Salva. Nadie se acuerda de Daniel Jara en Palermo, debutó en 2010-2011, luego desapareció y totalmente creo que cuando estaban Dybala y Barreto, dice. Daniel Jara, Jorge Daniel Jara. Fue goleador en Bolivia, si mal no recuerdo. Chelo Estigarribia califica como estrella fugaz cuando estaba en la Juventus, dice Conejo. Tío Salva, parece que los muchachos no tienen bien el concepto de estrella fugaz, por eso no coinciden tanto lo que vos pensás y lo que piensa la audiencia, dice. Y sí. Pues está bien. Hola Salva, vengo a saludar nomás a Yaumina, dice Pedro. Metele nomás, Pedro. Merlini ahora suplentazo en Libertad, dice Jorge. Buenas tardes, Salva. Tome su like, va la tema y una sola recién entro, dice Alberto. Y está en el título. Jesús Medina, dice Jorge. Realmente el que calza bien en estos estrellas fugaces es Derly González, por todo el marketing de llamarlo el último 10 y demás, como si fuera que nos llevó a un mundial. Dice. Y no sé dónde lo que hacen, no es 10. Vamos a volver a la misma historia de varias veces. Ese Ancho Ibarra me acuerdo que le hizo varios goles al Olimpia cuando jugaba por Tacuarí. José Montiel puede ser uno, dice Oscar. Villamayor aparentaba mucho para la selección, le había limpiado en la sub-20, dice. ¿Le había limpiado en la sub-20? ¿Qué pasó de Tigarribia, Salva? Estaba jugando en el 12 de junio de Villalles. Estuvo en Sol. Cuando vino a Olimpia, pues Sol. Después estuvo jugando la intermedia. Si Paraguay sale campeón del mundo, yo creo que ella... está, dice Guardián Pérez, por supuesto. Vete, cuando ya... Ahí. Lo único que falta es que ganemos algo y no pongamos a putear todo a los reversos. Bueno. A ver. ¿Cómo estaba? Me gusta 45. Pasando y viendo como siempre, dice Guardia. Brillado en la sub-20, dice Hernán Pérez, dice Iván. El Chico Díaz, ya se habló de él, ese pibe volaba hasta que fue a España, dice Pedro. Buenas tardes, Salva, saludos, Sebastián. Pero hay jugadores que definitivamente no son de selección. Tigre Ramírez fue uno de ellos, dice Hugo Andrés. Se le quemó a ese como a Segovia, dice Guardia. ¿Cómo quiero ser estrella jugar como Iturbe forrado en plata? Dice Pablo. Todos teníamos la impresión que Cecilio, Derly y Iturbe jueguen en equipos grandes de Europa, por lo menos mantenerse en élite, cosa que no ocurrió, dice Lucas. Ganamos el mundial y la gente se queja de que no jugamos bien, bala la solución ya ahí, dice Jorge. Abelino Vega en la U de Perú jugó en 3 años como 5 partidos, dice Carlos. Segoviña también estrella jugado, todavía tiene oportunidad y es joven todavía.
Mejora el país 70%, dice. Cristian Paredes, no sé si es estrella fugaz, pero que no es recordado, es capitán campeón de la MLS, tiene 20 años, 21, no sé. Y se me fue el nombre de ese argentino que es jugador de Cerro Porteño que nunca fue presentado y estaba a préstamo en Argentina, dice. Sí, pero no fue estrella de algún lado. Si no sabemos ni su nombre, quiere decir que ni nos figura en el mapa. Yo por lo menos no tengo ni idea de quién es. Aunque yo soy un periodista, no tengo luego por qué saber qué es lo que... A ver... Bueno... Yo le tenía mucha fe a Eric López, dice Johan. Un semestre bueno tuvo. En el retorno de Roque, en un gran momento en Olimpia de Roque, de Willy Mendieta, de los laterales, de los medios. ¿El ropero entra o no? Dice Lucas. Y de acuerdo al criterio que veo que ustedes manejan, sí, todos los que no llegaron a jugar en el Barcelona o en el Real Madrid parece que son estrellas fugaces, ¿verdad? Todo lo que no tienen 3, 4 mundiales, ninguno de esta generación que tiene ni un mundial, ni clasificación, ni nada. Estrella fugaz, que aparece 6 meses y este veamos, ahí se va a otro lado y desaparece. Va desapareciendo, se va perdiendo en el horizonte. Esa fue la imagen de una estrella fugaz, que está allá arriba y va cayendo, y vemos cómo cruza y se va. Se pierde por debajo de nuestro planeta, se va para abajo, para abajo. Pero jugadores que llegaban a jugar en 4, 5, 6, 7 temporadas en Europa, eso para mí no son... Tal vez no llegaron a ser Messi ni Ronaldo, pero llegaron hasta un punto... Y hay algunos que son jóvenes todavía, que tal vez hoy podemos decirlo estrella fugaz, pero que tienen su tiempo y depende de ellos demostrar que hoy cota Haití, ¿verdad? Pero merecen que suene primero los jugadores de la sub-15, algunos no todos, dice, no, que veo con 15. No, no he visto, miren, con todo respeto. Espectacular el título, fantástico lo que lograron, y lo otro, pero yo no creo que ninguno esté todavía para jugar primera. No he visto tampoco ninguno que sea, este ya, como cuando a los 15 años le he visto a Gustavo Nefa, por ejemplo. Que ya con 15 años, Rafael Bobadilla, con 15 años ya el tipo no podía jugar más en su categoría. Sergio Díaz mismo, cuando arrancó. O Iturbe, ellos no podían jugar más en juveniles. Pero bueno. Mira si tenemos la 1000 Yamal, dice Jorge. Maurito Caballero, dice Oscar. Lo que vos decís es un jugador One Season Wonder que solo tuvo una temporada. Bueno, y chao, así como Luis Leal, dice Jorge. Pero Luis Leal después se fue y tuvo buena temporada a otro lado, pero tampoco fue lo que... Porque creo que hay muchos que pintan para acá y después caen salvados. Decir que ya es lo cultural del paraguayo. Mentalidad, se la creen muy rápido. La gente le hace creer demasiado rápido. Los empresarios también. Los padres, con tal de que sean transferidos y entre rápido plata. Un montón de factores. Y el principal, la base mental no estaba preparada. Ricardo dice... ¿dónde está? Rodi Ferreira dice, Salva, yo pensé que Pablo da Silva ya se había retirado del fútbol, dice José.
Jugó este año para su despedida en el club donde comenzó. Es como que cuando llegan ya se conforman, dice Willy Mendieta, dice Jorge. En la selección la cantidad de estrellas fugaces que pasaron salvan naturalizados, improvisados, ¿dónde? Dice Piri. Salva pensar que Roy Ferreira tiene todavía oportunidad para brillar. Y este año está haciendo ya lo que hace Salva de tipo Junior Marabel, dice Carlos. Marcelo Pérez, dice Jorge. Creo que muchos nos acordamos de esa generación, como dijiste, Salva, que cualquier verdura ya iba a Europa, dice Richter. Hay muchos que se iban a Europa porque había tratos con un club suizo que a través de ese se iba a Italia, había otro Uruguay, y había que llevar jugadores, que era un negociado de algunos empresarios. Y todito como se fueron volviendo. Perdón, Marcelo Fernández, dice Jorge. Fernando Velares también estrella fugada, dice Jorge. Salva Redes tiene que jugar en la selección, que Alfaro se deje jugar y lo convoque más que Almirón y Enciso juntos, dice. Sí, vos decís. Ah, Juan. Entonces, pobrecito. No lo van a convocar nunca a Redes si vos estás pidiendo. Vos sos el Kichipoca de nuestro chat, será. Lo que vos decís es todo al revés, así que si vos querés que le convoque, no le va a convocar a Alfaro. Ay, Roberto Carlos va a venir a Paraguay a cantar. 200 años tiene Roberto Carlos. Monstruo. Bueno. Y Touré fue también estrella jugada, ¿verdad? Porque él no jugó ni en la selección, no jugó. Y sí jugó. Según el criterio de los perros acá, es que, por ejemplo, Edgar Barreto, Nelson Aedo, Carlos Paredes fueron estrellas fugaces por no fichar por Real Madrid, jaja, dice. Y más o menos así. O sea, el concepto. Con algunos, ese fue el problema. Con algunos se tiene un concepto. O sea, una idea, el concepto es el mismo, pero depende, parece que de dónde salieron la idea, ¿verdad? No sé. Sí, Barreto no llegó a jugar en la Juve, ok, ¿cuántos años jugó? 17 años jugó en Europa. Nelson Aedo, acá no jugó ni en primera. No podemos, apareció, tampoco fue un gran ídolo en Europa, pero la cantidad de años de la regularidad que tuvo, los años de buena temporada, más o menos, buena temporada, más o menos, y en la selección que siempre dio todo lo mejor, entonces no tiene mucha contra porque no salió ni de Olimpia ni de Cerro, eso también hay que decirlo. Después algunos uno le quieren porque vino a jugar por Cerro, y no, pero ¿quién le va a reclamar más si ya hizo todo por la selección? Muchas veces somos muy injustos en nuestras apreciaciones. Y somos demasiado permeables en nuestro pensamiento por el color de la camiseta que tenemos. Pero bueno. Buenas Salva, ¿cómo era el apellido del canterano de Cerro que fue a la Bundesliga? Julio se llamaba, nunca más escuché él, Julio Villalba. Vino, volvió, no jugó más. Este año estuvo en Independiente de Campo Grande. Estuvo en Sol de América el año pasado, descendió. Aparte hubo un problema ahí de plata entre su empresario, su familia, con su empresario original. Upa la plata, upa la plata. Al final, lo primero que hizo cuando llegó a Alemania es que compró un auto. Bueno, este ya es otro tema. Si ese día ya dijeron, dice Iván, sí, Iván, primerito. Necesitamos mucho Alfaro en la juveniles para prepararle mentalmente, dice Oscar. ¿En serio tanto afecta lo mental cuando la prensa y las redes te hacen así mucho y apenas tener 3 partidos buenos? Y evidentemente, no sé cómo puede afectar tanto, pero eso es porque no hay una base, no hay una base psicológica. Marcelo Pérez es exjugador, y Juan. ¿Será que los paraguayos tenemos una platita y ya nos conformamos? Y los argentinos, si lo ganan millones y la sede de triunfar no se les quita. Quieren llegar a la cima. Y los uruguayos también. Los uruguayos se van en las juveniles, son peores muchas veces que nosotros. Nosotros le ganamos, nosotros parece que tenemos. Pero sus jugadores terminan el campeonato y ya son referidos al Real Madrid, Juventus, cualquier club más o menos de Inglaterra.
Y se van y de 10, 8 se destacan. Nosotros primero los va a llegar a 10 ya, entre años por ahí mandamos 10 y 3 es lo que se destacan. Pero el uruguayo lo tiene otra mentalidad, eso lo charlábamos una vez con el profesor Martín Tarde y con otro, no me acuerdo el nombre uruguayo, de que ellos de jovencitos, ellos lo único que quieren es prepararse para salir del país. Porque ahí no tienen, o sea, mucho para crecer, dicen ellos. Entonces ellos tienen que salir. Mínimo el que quiere estudiar, si quiere, y coste que las universidades de Montevideo son muy buenas, pero es como que la sociedad es muy chiquita y es como cuando viví acá en Cacupé, vos estás acá y bueno, ahora antes vos de acá tenías que salir si querías progresar. A no ser que tenga una chipería o que tenga una dulcería y venda mucho, si no, no progresaba acá. Y más o menos así, y el uruguayo está preparado de criatura, de gurí, como dicen ellos, para salir, irse mínimo a Buenos Aires, mínimo, pero a triunfar en Buenos Aires. No es ir para estar nomás. José Montiel, estrella fugaz, pero jugó mínimo 10 años en Italia. Sí, pero jugó en primera, en segunda, pues no jugó somos muy cuadrados y todos lo asociamos a Cerro versus Olimpia, Liberal versus Colorado, dice Carlos. A ver. Ese Pedro Godoy humía la Pareíba, dice Eduardo. Sí, pero no llegó a jugar en primera, entonces no se le... De 3 ejemplos de jugadores que encajan con lo que pedí que digamos. Por cierto, cuando llegó la sub-15 un jugador dijo que quería ir a Europa, necesitamos más chicos así, dice Juan. No sabía que era comediante, dice, le dice Lucas a Juan. Roberto Carlos, 200 años y 1 millón de amigos, dice. Gustavo Nefa de los de antes, Ronald Hood, José Colmán, Iván Franco y Turbe, entre otros, dice. No puede venir a tirar tiro libre Roberto Carlos Salva, dice. No puede con el cantante. Hola, solo hablamos de jugadores paraguayos en general. No, paraguayos estamos hablando de Tabú, mira que soy olimpista, pero Redes mejor que Enciso y Almirón. Gran 7 que se fuman los perros, dice José. Hasta su papá se enojó con él, Salva el mismo con toda esa anécdota, jaja, dice Sebastián. Aedo le ganó al Barcelona, que terminó siendo campeón de Champions en su propia cancha, un año después de que España fuera campeón mundial. Es un momento, pero es un momentazo, dice Alexis. Obvio, Redes en este torneo Cureí nomás juega y otra estrella fugaz. En Austin no hizo nada, dice Jorge. Yo no sé si se consideran estrella fugaz, pero lo que en su momento, lo que se esperaba de Iturbe y lo que es ahora es algo increíble, dice Marcelo. Somos muy cuadrados y todos lo asociamos a Cerro Olimpia. Julio Villalba hace un par de años iba a venir a préstamo Guaraní, al final no se pudo. Él y Josué iban a hacer refuerzo al final. José Montiel, estrella fugaz, Para mí Salvaedo es el mejor jugador en la historia de la albirroja por su mentalidad en cancha y yo soy olimpista, no me importó que sea cerrista, para mí es el mejor de todos, dice Marc. Salva campeones sub-15, campeones preolímpicos, si no nos cagaba la organización, peleábamos el podio en la Olimpiada, revivió la mayor futsal muy cerca, por fin salimos de debajo de la tierra, dice Rodolfo. Torito Bogado pintaba para ser mega crack y terminó más por Chile que otra cosa, ahora figura del baile, dice Ray. Psicólogo lo que necesitamos, dice Juan. Fernando Velar, dice Carlos. Te decía Sala que Almirón tendría que agradecer a Enciso por robarse la escena, agarrar la pelota, upean de Caraí, dice. Pero ese fue un partido nomás. Un partido, un momento, un partido. Pero Almirón no era el penalero, Piri. Almirón es el tercer penalero en el equipo que estaba en cancha. No entiendo igual tu ejemplo, porque, a ver, si era el penalero indiscutido que pateaba todos los partidos, no, los penaleros eran Gustavo Gómez y Diego Gómez, y después Almirón, y después Enciso. Robin Ramírez, dice Esteban. Pintaba bien, Robin. ¿Qué tal, profe querido? ¿Qué cree que nos faltó? ¿Qué faltó para que el chico haya brillado en Europa?
y mentalidad, pisar tierra y que no se haya lesionado tantas veces, porque también eso, pero eso también tiene sus motivos. ¿Por qué se ríen de mí si la Liga Paraguaya es la 15ª mejor del mundo? Son factos, dice. Vamos bajando. 15ª ya somos ahora. Octavo éramos. Fue 13º. Ahora ya somos 15º. Bueno. Andrea dice, y lastimosamente había muchos que sonaban para más y al final terminan en nada. Dice. Cirilo Mora jugaba en Tacuarel, se fue a Italia y volvió a los 6 meses. Fue muy buena figura también en esa selección sub-16 campeona en Luque. ¿De dónde pero sacan los perros que Iturbe fue estrella fugaz y jugó muchos años en Europa, mucho tiempo titular en la Roma, dice Pablo? Puede ser que el 90% del futbolista paraguayo pintaban para más y no supieron aprovechar sus momentos, dice, totalmente. ¿Cómo se llamaba el Mitaí que estaba en Barcelona con Tony? Pedro Godoy Agüero. Totalmente de acuerdo con Mar de Heré, Aedo el corazón del albirroja, dice Alberto. ¿Cuántos torneos jugó Aedo? ¿Cuántas eliminatorias? ¿Cuánto? 2 creo que son. Jugó él apareció en el 2003 en la sub-23 de Emiratos Árabes, en el sub-20 de Emiratos Árabes. Y jugó la eliminatoria del 2006 y el 2010, sí señor. Así nomás son todos los futbolistas, la mayoría no va a llegar a una realidad. Creo que al Mirón le pesa la camiseta número 10. El número no tiene más nada que ver. ¿Te acuerdas que en nuestra liga el goleador tenía 4 goles en 3 partidos? Chico tiene 6 y le pasó a todos. Pero no el goleador es el de Luque que tiene 7. Y Rodrigo Ruiz Díaz de Mayo tiene 6. Paraguaya en Premier League, dice Pulpito, ¿por dónde figura? Pulpito está en Rusia, pero a día le quedó su lesión y además que se dejó estar, psicólogo necesitamos urgente, en nuestro Mitaí, dice. Algunos que otros salen bien y los que salen no están preparados mentalmente, dice Rodolfo. Algunos nomás tienen la mente limitada, yo soy un olimpista y antes le bajaba la caña al Mirón, pero ahora para mí es titular indiscutible, dice Ángel. Mufale fue a Mineiro, dice Sandro. Salva, ¿te acordás de Diego Centurión? Claro. Jugó en la Roma también. Y vino y se lastimó, se fue a jugar fútbol en Caguazú con los perros y se lastimó. Iván Cañete, el que tenía que ser el reemplazo de Godín, dice, también. Que vino para jugar por Cerro y se lastimó y hace un tiempo que deambula por Sudamérica. Salva Robinho Campos no entra en esta lista, dice. Y no sé, Robinho llegó a ser estrella. Pinti Álvarez cuenta cómo estrella brilló un rato con Sol y después desapareció, dice Rodolfo. Diego Figueredo, dice Román. Diego jugó en Portugal. Pidi Mota también pintaba hasta que se metió en quilombo cuando salió de Olimpia, dice Ángel. Siguen criticando al Mirón Chore, aprovechenle que está en su momento, pelea la pelota, pone garra y corazón, dice Alberto. Para mí que el campeón de todo es Sergio Díaz. Una vez le vi en un bar y el tipo se pasaba comprando comida y birra para sus 15 amigos y él con su cara de deprimido estaba ahí mirando a la nada, dice Matías. ¿Qué pasó de Choco Fernández? Dice, está jugando en Rusia. Sergio Díaz entra en esta lista, dice Sebastián. Aedo no jugó algunos partidos para 2014, dice. Creo que sí ya entró para el 2014 él, después de ese torneo, porque el técnico en ese Mundial Sub-20 del 2003 fue Maño. Y Maño después agarró creo que ya entró ahí. Diego Figueredo muy joven se fue a Valladolid. Dice. Mateo Salva Upala fugaz o Rayo fugaz. Aiturbe le catalogaron de Messi Guaraní con semejante calificativo. Se esperaba mucho más de él. Cada 6 meses o un año se cambiaba de club. En ningún lado se afirmó, dice Gustavo. Iván Franco y su depresión después de la caída de su traspaso, dice Rodolfo Mora. Sala tenía anotado para hacer un programa con los jugadores más farristas para hacer votación, dice Marc. Está anotado ahí que pidieron. El Gato García también entra en la lista, dice. Pero el Gato llegó a ser estrella de Cerro o del fútbol paraguayo. Llegó a ser gran figura. Pedro Chávez tuvo un excelentísimo nivel cuando debutó y luego decayó lo mismo Carlitos Recalde, dice Ray. Soldadito Benítez, jajaja, dice Chris Power. No empiecen a mezclar todo y ahorrar los temas y nada. Se propone un tema y ya mezclan todo. Entonces otro día... a ver... En
Enciso, después que se cayó su traspaso al Brighton, el tipo no se deprimió y jugó mejor diferente con Iván Franco, dice Dorian. Rodrigo Alborno, dice Esteban. Richard Ortiz, dice. Yo no sé si Richard Ortiz haya jugado un tipo que se mantiene hasta ahora. Es cierto, no fue transferido a Inglaterra, como se mencionó, como tantos jugadores se menciona que se van a ir a Inglaterra, pero se fue a México, tuvo un buen pasar, perseguido por las lesiones, en la selección se lesionaba, y lesionado volvió al fútbol paraguayo y creo que recuperó su nivel. Hoy día, por supuesto, están golpeados y los años ya, pero no sé si meterlo a él dentro de algo de estrella fugaz. Pues no es que un año nomás jugó bien Richard, pero acá al nivel, a nuestro nivel, ¿verdad? Sergio Díaz sigue jugando, sí, está en Grecia. Antonio Marín, espero que no sea estrella fugaz, tiene tiempo de levantar, dice Rey. Sergio Díaz, gran estrella fugaz, dice José Zarza. Cachorro hizo decaída cuando se fue a México. Morales también, dice Rodolfo. Yo tengo un primo que jugaba en Cerro y pintaba para estrella, pero prefirió la farra y la cerveza y no pasó nada de él, dice Ángel. Richard Ortiz es un combatiente, se lesionó las dos piernas de ligamento, crack y ejemplo, dice Piri. Le quiero mucho, pero lastimosamente Herme Valdés, dice. Richard es un ídolo y eso que soy de cero, dice Carlos. ¿Quién fue a Europa y sonó para más? Fue Rodrigo Alborno, por más que jugó en Paraguay. Diego Morel, que tenía un gran futuro como arquero, dice Esteban. Richard Ortiz camina en la mitad de la cancha, pero le alcanza, dice Ángel. Bueno. A ver, ¿cómo estamos? Me gusta. 60. Y bueno, parece que no le va a ganar nomás lo de la mañana, che. Los 2 de la mañana le va a ganar lo de la siesta. A esta hora es la hora de dormir. Hasta yo luego quiero dormir a esta hora. Medio caigüe a veces. Buena salva, ¿cómo surge el tener con hielo? Ay, me dicen, sí, a full. A full. ¿Qué se va a allí, ¿no? Atende que será, si viene Chipazo, o vamos a meterle, será, pues. Ya me dio otra vez. Gladiador 2, peor. Gladiador 2, noviembre 14. Interesante. Habitualmente las secuelas no son mejores que las originales. Hola Edward. Si sigue jugando Sergio Díaz porque se estrella a jugar, no pillo en esa parte. Dice, yo también. Y en Europa, sí, Grecia. Pero acá Cerro, sí, que no llegó a tener la continuidad por A, B, X, Z motivo, pero sí en su momento fue estrella, pero sigue jugando, o sea, no sé, no entendéis la... Segovia cuenta con estrella jugado, tiene un tiempo de recuperarse, pero ¿en qué momento Pico, él ya ha sido estrella, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo fue figura? En Guaraní jugó 6 meses en primera y un sub-20. Todavía no, es un jugador romita y que pinta muy bien. Tiene tremendas condiciones, pero todavía no podemos decir... Ahora, si él cree, o su gente cree, o el público, parte del público cree que él ya es una... No, es una estrella. Es un mitad y de excelentes condiciones que tiene que demostrar las condiciones que tiene. Igual que este chico León, que Aguayo, que cualquier mitad y que aparezca en primera, ¿verdad? El asunto es que con Mati en los 15 años ya mucho se veía la calidad que tenía, ya se veía todo y entonces se espera mucho más de él, ¿verdad? Pero tiene 20 años, viejo. No... Cierto, jugó poco en Brasil, pero ahora está. Esperemos que se consolide donde está y que después juegue en una liga más competitiva, ¿verdad? Pirida Mota dice: demasiado calor hace sala, dice Juan. Romeo Benítez, dice Jorge.
Las modelos también son grandes culpables de la caída de un jugador, salva. Y sí, bueno, ese ya es el problema del jugador, no el problema de la modelo. No le pica postre, salva a Manduí con Eira. No, Piri, sinceramente no. Nosotros somos parte también de la estrella fugaz, yo me incluyo, dice Lucas. Demasiado rápido le hacemos estrella a algún jugador que pinta bien nomás. Embrénalo. Y también parte de la prensa, pero la prensa que ya les dije, la prensa que dice lo que ustedes quieren escuchar nomás. O lo que no quieren escuchar. Porque el tema es rating. Nosotros somos parte también del TAM. Yo y te vare a la tema, dice Pablo. Se está preparando ya los Ayman para el verano. Uf, a full. Romeo, ayer no saben cómo perdimos ya con el tema de 14 horas sin luz. Pero ahí ya se está colocando el generator. Romeo está por tira ahora y no juega, dice Lucas. La famosa botinera, todo un tema. Eso también supongo que es problema cultural gira el tema, dice. Yo estoy almorzando recién guiso de fideo moñito mientras te escucho. Fideo moñito, qué rico. Jeremías, abogado en Olimpia 2014, dice. Esta semana se va a reestrenar Gladiador 1 en Cinemark, dice Jorge. Terminator fue mejor que el 1 salva. Puede haber algunos casos, pero para mí no. Para mí el 1 fue mejor. Si veo el 2 nomás no entiendo mucho qué es lo que pasa. Pero es cuestión de gusto. Rodolfo Rodríguez tuvo un gran momento en Luque, fue a Cerro y de ahí fue para abajo y cerró ahí. Sí, y estuvo en Alemania en el 1860 Múnich. Hace poco vi Volver al Futuro 1 en el cine, otra experiencia, dice Jorge. Estella de TikTok es salva, dice. Estella de TikTok. Ni siquiera goles ni asistencia tiene en Europa. El chico no se ve en los goles paraguayos, dice Lucas. Pero muestran bien los goles paraguayos en la tele ahora. Jorge Rojas del Cerro, para mí la promesa en su momento y ahora también estrella fugaz, dice Eduardo. ¿Se acuerdan cuando Russo dijo por Josué Colmán que era una estrella fugaz y todos se enojaron, dice Sandro? Segovia sí fue figura, pero en TikTok, dice Ángel. William Candia también pintaba mucho y luego nada, dice Ray. Y hasta los 24, dice. Y depende, no sé. A ver, ha habido jugadores que debutaron a los 25 años en primera. Yo no me voy a cansar de contar la historia de Nelson Zelaya, eterno suplente en todas las inferiores del Olimpia. Era el quinto, el sexto central, pero siempre estaba ahí, entrenando, jugaba en el sparring, a veces no jugaba, a veces ni no le convocaban los fines de semana, pero siempre entrenaba. Después de Olimpia, bueno, viene el cambio generacional, lo del 90, campeón, algunos que se empiezan a ir, algunos que pegan moa, para ganar su platita son transferidos y todo eso, Después aparecen los nuevos, se consolida Mario Ramírez, que se compra de otro lado, creo que de Sol. Chito Ayala, que era de las inferiores, la rompe, se va, Olimpia no contrata más tanto, y así, le toca su oportunidad. 24 años tenía. Y los perros a los 18 porque no juegan. La vez pasada justamente estuve con un chico que hoy trabaja de Volt, que hizo inferiores en Guaraní y en Libertad. Tuvo un muy buen momento en Libertad. Yo me acuerdo, un chico que tenía más de 30, casi 35, 36 años. Me acuerdo de él cuando jugaba, llegó a jugar en la juvenil, en la reserva de Libertad, en la intermedia. Y pintaba de la gran 7. Pero no jugaba. Cuando Libertad sube, Libertad empieza a traer cuánto extranjero ha habido y por haber de otro lado, o paraguayo que estaban en otro lado. Y no aguantó. Se pichó. 6 meses, 7 meses tuvo. Yerja. Es otro tema. Y nosotros tenemos chicos de 14, 15 años y eso que no juegan y ya.
El tema del sacrificio también. ¿Hasta qué edad por ahí se espera que un jugador levante salva? Y no creo que haya una edad específica. Sebastián Ferreira de la época de Peluso dijeron que iba a ser la próxima estrella, incluso dijo que su juego era como el de Messi, pero hasta ahora es un jugador promedio que juega en la MLS. Dice. Ese Segoviña no era estrella en Brasil, dice. Ese es Segovia. Y no sé cuántos partidos jugó en la primera, va a ser considerado estrella. Arzamendi, dice Jorge. Julio Villar pintaba para figura, estrella fugaz, se fue a Europa en el fútbol alemán, no pare y ahora juega en la intermedia, dice Eduard. Rojita, ¿dónde está jugando ahora? Si es que sigue jugando, dice. No sé un poco dónde está jugando ahora. Lo último fue que le demandó Olimpia. Le ganó una demanda hace poco a Olimpia, o sea, le cobró. Volver al futuro. Volver al futuro donde está, dice Eduardo. Edwin Torres no entra como estrella fugaz, jajaja, y no llegó a ser estrella. Claudio Oro Correa se fue al Benfica B, también estrella fugaz, vino otra vez de vuelta a nuestro país, Eduardo. Yo tengo varios, pero me cuesta decir el que más miramos. Antes era Nico Martínez, qué talento tenía, dice Piri. Paiva entra también, dice. Y si le consideraba Paiva una estrella del fútbol paraguayo, no sé. Los Mellizos Romero, dice. Pues sí, los Mellizos Romero, capitán de Corinthians, uno, no sé. Oscar fue figura de Racing, de Boca. El problema con él es otro, no es su fútbol, no sé. No estoy de acuerdo. El Oro Correa, dice, Lewandowski goleador en Santaní, fue a Libertad, nada, fue a Guaraní, peor que nada, y ahora no sabemos nada de él, dice, sí, Leiva. Que vino de Curuguatú al 8 de diciembre. La rompió en el 8 de diciembre el torneo acá de Pase va a Santaní. Ahí la rompe, goleador. Nambrena, le compra Libertad, comienza con todo, se lastima y nunca más se recuperó. Segovia, goles 0, asistencia 0, TikTok viral 1. Tabarelli también debutó ya de mayor, ¿verdad? Sácame la duda, Salas. Sí, Mono debutó, pero el tema pero no era tan mayor, pero los arqueros era así nomás luego. Está en Olimpia y sacarle a Almeida, por ejemplo, Almeida tuvo que jubilarse para que juegue Bataglia, y Bataglia ya tenía 30 y no sé cuántos años cuando Almeida se dejó. Muy difícil. El puesto de arquero sí que es mucho más difícil tener arqueros jóvenes. Bueno, pero igual cobraba salvo aunque no jugaba, dice Alberto. Si está en un plantel, sos profesional. En Bol se gana más que un jugador, dice Jorge. Está levantando, si quieren, Arabia, Mati, un par de goles y asistencia ya tiene, dice Ray. Sergio Díaz y Iturbe podrían entrar. Y depende del criterio con el que manejen el tema. A Segovia le hicieron famosos los críticos de Gustavo Gómez porque se pasaban subiendo la jugada donde lo dejaban en el suelo, dice Esteban. Ahora Edwin es estrella, pero del periodismo, dice Ray. Qué bien pintaba Fernandito Velar, dice Jonsi. No estrella, pero pintaba Paiva en esa pre-Libertadores, luego dice Ángel. Rogerio Leitch, dice Samuel. Salvador Cabaña, lastimosamente no por temas futbolísticos, dice. Fariña, el que tuvo depresión, dice Jorge. Iván Franco, estrella fugaz, se rumoreaba que sea el PSG y no pasó nada, dice. Robert Morales, dice Anderson. Antonio Demonio Vareiro, dice Jorge. No sé, Antonio sí puede considerarse una estrella, pero no sé, muchos años regulares tuvo Antonio. El problema fue que no tuvo una transferencia grande, ¿verdad? Pero también con lo que arreglaba en Libertad, no, era para ir de cualquier lado, ¿verdad? Sí, yo creo que le hubiese venido bien a su carrera la posibilidad de jugar en Cerro, yo sé que él tuvo varias chances para eso, ¿verdad? Pero cada vez que se iba a cerrar, ya saben quién le hacía quedar. A Maguín González, que mucho se habló, él desapareció de la faz de la tierra. La intermedia estaba jugando. Jorge va de lateral derecho de Olimpia en 2013, dice Augusto. Los Meyes, estrella jugada, algunos no pillé, ya me decía que sería estrella jugada, dice Alberto. No, la mayoría no pilla ahí. Bueno,
Mm, excelente. Ok. Saludos, Néstor. Eh, Fer, dice Jorge. Bourdieu, el francés. ¿Solo te acuerdas de Fabio Caballero? Sí, me acuerdo. Fabio estaba jugando por Salto del Guairá. Pero los clubes de Paraguay, ¿hasta qué edad te aguanta suplenteando en esa época el Chupi lo que le destroza a nuestros jugadores y se mite? Las estrellas fugaces son los que tienen una temporada buena y después juegan la intermedia o interior, ¿verdad? Salo dice, sí. Que aparecen con todo y después así como aparecieron, van desapareciendo hasta que dejas de verlo en el horizonte. Néstor Ramírez, Cerro en 2013, dice. Roberto el Toto Gamarra, Ángel Oruego, la hora de libertad en su tiempo, dice. ¿Sabe qué opina Pablito Jiménez, jugador olímpico? Entra en este grupo, dice David. Y sí, esperábamos que tenga más, pero no sé si tuvo sus buenos años también. Una cosa pues es la expectativa que lleguemos a tener de cada jugador, ¿verdad? Vos le veías jugar también, a ver, seamos con el criterio que muchos de ustedes están manejando. Yo lo veía jugar a Alberto Monzón y para mí era una estrella del fútbol paraguayo y continental. El mejor 10 de 3 ediciones de Copa Libertadores de América. Mínimo tenía que haber jugado en un grande de España o de Italia y no se fue, no llegó. Lo máximo que jugó fue en Argentina y en Argentina no tuvo la repercusión. Terminó ascendiéndolo, sacándolo campeón al 12 de octubre, ascendiéndolo a otro equipo a primera división. Pero eso no significa que haya sido una estrella, tuvo muchos años de buena presencia. Pero así como les estoy entendiendo que entienden ustedes, por lo visto que fue un fracaso porque no jugó en Real Madrid o no sé. Roque Santa Cruz, jugador promesa que duró poco. Bueno, una cosa es ser promesa. Ese externa promesa. Ese otro. Huesca, el arquero del Valencia, dice. Al pedo vino acá también ese. Hola, Da Buffy. Kevin Parzajuk, dice Da Buffy. PZ10, algunos realmente no pillan, no es lo que significa estrella fugaz. Dicen, solo había el partido Olimpia versus Libertad y había sido Ernesto Caballero si se dedica al fútbol, dice Alberto Rodas. No tengo nomás ganas ni tiempo ahora y te va a discutir ese tema, ¿verdad? Pero aparte no es el tema, pero ¿cómo vemos tan diferente el fútbol? Sí, pudo haber tenido malos partidos, pero es de esos jugadores tácticos que hacen todo lo que el técnico le pide que haga y que le sirven al equipo y le sirven al técnico. De repente individualmente es el sacrificado, es el puteado, es el vilipendiado. Olimpia de los 90 lo tenía así a Fermín Balbuena, Adolfo Jara, Vidal Sanabria. Vidal entraba y el público le silbaba eso. Pero Vidal hacía todo lo que Cubilla necesitaba que haga en la cancha. Después terminó siendo capitán de Olimpia. Pero bueno. Así. Y hay técnicos que se casan con un jugador, le gusta porque le sirve a su idea. Por eso Garnero lo llevó a Olimpia y por eso Garnero lo llevó después a Libertad. O sea, para él, a él le sirve. Definitivamente. Rodolfo Gamarra, Fabro puede ser una estrella fugada, dice Armando. Claudio Echeverría, jugador de por Colombia, dice Marcos. Pinti Álvarez, sí, dice Nelson. El hermano de Roque de Santa Cruz, no me acuerdo su nombre, hasta en el Blackburn Robert le llevó Roque y no aprovechó, dice. Ese Miguel Medina de por Colombia no es estrella fugada, creo que llegó a ir al Udinese o algún club italiano para probar. No, él hizo una gran campaña con el por Colombia, fue transferido a Italia y volvió. Él puede ser considerado
El asunto pues, al no estar en Olimpia o Cerro, nomás pues la gente no te considera estrella en este país, probablemente, ¿verdad? O si no está en la selección, ¿verdad? Carlos Javier Acuña, que estuvo en el Real Madrid, también entra a salva, dice un jugador trotamundo, estuvo jugando en Tailandia, dice. Jugó en Inglaterra, jugó en España, jugó en Italia. Jason Ibarrola, dice Gustavo. Una estrella jugada fue Fernando Velarde, dice Dabufi. Solo por un gol a Olimpia con 14 ya le vendían, dice. Hernán Novi metió un gol de premio Puca y desapareció, dice John. Sí, pero Hernán ya se quería dejar. Hernán tiene su negocio acá en Paraguay. Aparte, Hernán jugaba al fútbol por diversión. No sé cómo le explico. Pollo Recalde puede ser uno nivelazo en 2020 y después decayó, dice Montiel de Olimpia, dice Freddy Vera, ese sí, Nácore, dice Jorge. Víctor Ayala, dice Jorge. Víctor Ayala fue campeón de la Sudamericana con Lanús, campeón en Argentina, después se fue a Arabia, no se mantuvo tal vez 15 años, pero con la mentalidad de los perros, Edgar Barreto sería una estrella fugada, años jugó en Europa, en Holanda, en Italia, en el Palermo de Sampdoria, le rogaron que vuelva a Holanda, mundialista, dice. Santander entraría, estoy en duda porque tuvo mucho tiempo en Italia, pero jamás rendía bien y jugaba en equipos chicos de Italia, dice Anderson. Tal vez lo que sí se hubiese esperado es que estén en mejores equipos, ¿verdad? Montenegro que se fue a Inglaterra, dice Salva no sabe que fue el portero Joel Silva, hasta fue arquero de la selección, pintó a adueñarse del arco, después desapareció cuando cayó una transferencia también y se quedó a suplentear. Arquero y capitán de la Sub-20 en la Copa del Mundo de Egipto. Arquero titular de Guaraní con 19 años, con 18, 19 años. Y Joel después se fue a Colombia, después vino a Olimpia, no pasó nada con Olimpia, y después lo último que supe, la última vez que lo he visto fue en el Deportivo Capiatá, y después no sé si estaba en otro de los clubes del ascenso. ¿Qué tal, Sala? ¿Cómo andamos? Ese Gato García, ¿qué tal? Como estrella jugada, el que metió el gol en contra Nacional y le dieron la espalda, pintada para más, pero una lástima lo de él, dice. Sí, pero cuando eso se propuso un equipo suplente, él era suplente, no era la estrella. Sí, pintaba muy bien. No viera que jugaba por estarte coreído, así que antes no quería ver si se dedicaba enteramente al fútbol, dice Rodolfo. Sí. Brian Ojea, dice Dabufi. Y no sé, está jugando. No sé si ya jugaba, está jugando en la MLS por lo menos, ¿verdad? Lo llevaba muy joven al Nottingham y lo prestaban a otro equipo, no sé. José Silva que no es preparador de arquero ahora en las inferiores de la selección, dice. No sé, creo que no. Diego Barreto lo que estaba en la selección. Bueno. Maurito Caballero entra, dice Ariel. Adam Barrero se ya fugaba medio pelo, dice Sofi. El Gato García se fundió, solo ponga nomás su nombre en Google, dice. El arquero apostador creo que era figura de lo que salió el tema de la apuesta y cayó en el olvido y cuando volvió hace poco se armó un quilombo también, dice. Donald Hood hizo las inferiores en el Liverpool en Inglaterra, ahora juega en la intermedia, dice Eduardo. Sale Iván Cañete también, el que desde el Atlético de Madrid vino a Cerro y no pasó más nada de él, dice. Su último equipo creo que fue el 2 de mayo, dice. Estaba por Venezuela, creo que era. Joel Sayas, el preparador de arquero, dice. Joel Sayas, que fuera arquero de Guaraní. ¿Qué hay con Agustín Sández? Dice. Por Clavito Moreira, dice. Pero él estuvo varios años en River, la MLS. Sí, ahora estuvo en Guaireña, ¿verdad? Se lastimó mal. Solo no le decía al profe Benicio en Instagram. No. Yo no miro lo que hace Instagram. Se publican cosas ahí, pero no entro lo. Alfio, dice Jorge. Bueno. ¿Qué pasó? Derli me sacó y ellos siguen jugando allá. Derli y César siguen jugando en Europa.
¿Sabe quién era este jugador que metió gol a Nacional y la hinchada de Cerro empezó a abuchar a su propio jugador, Gato García, Francisco García? Ese pintaba bien, también parece que pasó él. ¿Quién vio? Era ese. Jugó en Independiente, jugó en otro club del ascenso y compañía. Vos no estás en Pinosat TV. Pinosat TV no hay. El arquero de Capiatá, no me acuerdo su nombre, el que atajó todo contra Boca, también salva, pintaba hasta selección y ya después no se supo más nada, el campeón contra Coleta. Bueno. Salva César llama al 3 de febrero, salió varias veces en el 11 del torneo local, una vez salió el 3 de febrero Rubio Ñu y no rindió, jamás pudo ascender en su carrera, eterno jugador del 3, dice. Sí, ahora está mal encima, está enfermo. Tomás Guzmán, dice Alejandro, para mí uno puede ser Jorge Torito González, el tipo cuando era joven le sacó el puesto a Marín en Libertad, después se lesionó una vez y ya no volvió a tener un buen nivel, dice. ¿Cuánto gana en promedio un jugador de la intermedia, Salva? Dice, no sé, depende de cada contrato de cada uno. Qué buena memoria tenés, Salva, dice Lucas. Y de las cosas, antes me acuerdo de las cosas, ahora lo que no sé más casi nada, pues no sigo más tanto el campeonato paraguayo por sobre todo ahora. Bueno, vamos a ir cerrando por ahora, chicos. Ahí vamos a ir cerrando por ahora. Emanuel Biancucci vio jugar y dice, no sé. Acá por lo menos no, creo en Paraguay. Hace poco vi que se estaba vendiendo rifa para ayudar a César Llamas, así es. Una estrella jugada fue un jugador de la época de Recanate jugando Olimpia y pasó por el River de Paraguay, es delantero, me olvidé su nombre, dice. Bueno. No solo te confundí el campeón con recortar a Juanito Alfonso. El que atajó todo con Boca fue Antonio Franco, ahí está, ese, gracias Ray. El que fue guaraní luego se fundió, hace no mucho le denunciaron por estafa, ya se retiró él, dice Antonio. Sí, Juanito. A Roberto Bañoli le perdí el rastro luego del Mundial Sub-20 de Nigeria, dice. Preparador de arquero de San Lorenzo. Jesús Medina, dicen eso. No, ahí. Castorino, dice Alejandro. Pero llegó a ser estrella. Una cosa es el jugador que pintaba bien y otra cosa es alguien que ya fue estrella. O Ñembo estrella. O que ustedes le hicieron estrella. O la prensa le hizo estrella. El Lolo Avente pintaba para Europa, dice Julio. Bueno, gracias muchachos. Ya vamos a reencontrarnos más tarde. Si no me duermo, vamos a hacer hoy el partido de Copa Libertadores. Si no me duermo. Ancho Ibarra, Valoreta Cuarido, y se habla qué opinas sobre las 8.000 entradas vendidas a Cerro. Tiene que ser 50 y 50. ¿Por qué se Olimpia local? Cuando Cerro es local le da lo que le parece que le tiene que dar y... Me parece... A no ser que haya otra una ley que los clásicos se jueguen 50 y 50. Punto. Pero... El que es local... Niembo estrella que se estrellan, dice Richter. Eso es lo que hubo más, lamentablemente. Bueno, gracias muchachos, que estén todos bien. Nos reencontramos más tarde. Pongan la campanita, denle me gusta. Únanse lo que quieran, lo que puedan. Y estamos de vuelta un poco más tarde. Feliz resto de jornada para todos. Cuídense porque es hidrátense. Acuérdense que solamente el tereré o solamente la cerveza no te hidrata. Tiene que ser agua. Si tomás un litro de cerveza, metele siempre un litro de agua también. Si tomás un litro de tereré, metele también, si podés, un litro de agua sin hierba. Gracias a todos, que estén bien, nos reencontramos más tarde.